Buenas noches, gracias por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Estamos en vivo a las 8:10 de la noche. Soy Ernesto Rivera. El domingo 22 de agosto, después de una jornada muy fría en las urnas, a las 6 de la tarde comenzó el conteo de votos de la convención interna del Partido Acción Ciudadana. Las previsiones del grupo que organizó la logística aseguraban que era muy probable que tener los primeros resultados a las 7 de la tarde de ese domingo y ya tener una tendencia en firme sobre quién era la ganadora o el ganador a eso de las 9 de la noche. 8 días más tarde y 1 millón de rumores después, seguimos sin tener resultados sobre quién ganó esta elección interna del partido oficialista. Sobre las razones por las que se demoraron 8 días en contar 17,000 votos, sobre los efectos políticos que puede haber o que estaría ocasionando este silencio atronador que el partido mantuvo durante estos días, y también sobre el impacto que el resultado de esta convención interna puede tener en sus adversarios políticos. Voy a conversar esta noche con el periodista especializado en temas políticos y corresponsal del diario El País de España, Álvaro Murillo. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Hola Ernesto, buenas noches y un saludo para todos los televidentes también. Álvaro, primero una reacción a esta ausencia de resultados que se viene postergando un día sí y otro también. Hay muchísimos, no sé si calificarlos de rumores, pero muchísima información que señala que sería Welmer Ramos quien se debería convertir en el candidato presidencial del PAC para el 2022. Una primera reacción a todo este proceso. Bueno, primero, Ernesto, que puede uno entender que para la población que trata de dar seguimiento a la política, la que muestra interés por los acontecimientos políticos, debe resultar desconcertante, independientemente de la opinión que tiene sobre el PAC, si es muy crítico o si simpatiza con el PAC, cosa que es poco probable a juzgar por las encuestas. Es desconcertante que posterguen 4 o 5 veces o más el anuncio de la declaración de triunfo y poder conocer si el candidato oficialista será el diputado Welmer Ramos o será la diputada Carolina Hidalgo. En este momento, 8:13 de la noche, deberíamos estar ya, según el último anuncio que hizo la agrupación en un comunicado oficial, deberíamos estar conociendo ya finalmente el conteo. No lo conocemos, es la verdad, y por eso insisto que para muchas personas debe resultar desconcertante y abre un espacio naturalmente a todo tipo de especulaciones, rumores, sospechas, filtraciones, porque muchas son informaciones de las que han circulado, están basadas probablemente en lo que ha manejado el grupo que está contando los votos, y esto pues obviamente lo que hace es sumar a una confusión en un escenario de por sí confuso electoralmente hablando. Entonces, no me queda más que decir que es desconcertante, y después de ahí puede haber muchas críticas, porque lo que ha argumentado el PAC, lo que ha justificado es que la diferencia entre Welmer Ramos y Carolina Hidalgo es muy pequeña, y esto obliga a contar cada voto, porque de eso depende quién lleve la bandera del partido oficialista para las elecciones del 2022, cosa que no es ninguna novedad en el Partido Acción Ciudadana. Hace 8 años la candidatura quedó en manos de Luis Guillermo Solís, por una diferencia de solo 113 votos, si no recuerdo mal, sobre Juan Carlos Mendoza. Sí hubo una diferencia mayor hace 4 años de Carlos Alvarado sobre Welmer Ramos, pero ahora estamos viendo que de nuevo el PAC, en ese pequeño espacio que representa,
está polarizado, está realmente partido en dos y con no solo enfrentado en visiones o en opiniones, sino también en una discusión cuyas muestras hemos visto en los últimos días. Algunos mensajes denunciantes, sospechosos, críticas de un sector a otro, y esto lo ve también, por supuesto, la población, insisto, independientemente de si es seguidora del PAC, que es muy poco probable, o la gran mayoría que son o somos probablemente de la gran masa de indecisos que habrá que ir determinando conforme se desarrollen las encuestas en este proceso electoral a 160 días de esa elección, Ernesto. Álvaro, ahora debería comenzar, en algún momento va a tener que haber un resultado y debería comenzar una de las pugnas que seguramente será igual o más dura que esta elección interna, que es decidir quiénes encabezan las papeletas de diputados por las cabeceras con mayor posibilidad de coronar una curul. ¿Cómo será ese proceso a lo interno del PAC? Bueno, ese es uno de los elementos que, según las informaciones o filtraciones o rumores que han circulado en estos días, es parte de la discusión, y por eso se ha postergado tanto el PAC, poder salir con un resultado que de alguna forma determine las posiciones o la posición en la que queda la candidatura, la precandidatura ganadora de este proceso, para así de alguna forma repartir el poder que vaya a tener, el margen de acción que vaya a tener, porque recordemos que en el Partido de Acción Ciudadana el candidato presidencial tiene la posibilidad de nombrar 4 candidatos a diputados. No es una cuota menor, considerando además que nadie apostaría por una gran bancada que vaya a tener el Partido de Acción Ciudadana a partir del 2022. Entonces, definir 4 primeros lugares es realmente, pues, digamos, una rebanada grande de esa posibilidad de poder político. En un contexto, además, Ernesto, que me parece que se visibiliza en este proceso electoral de una manera muchísimo más clara la importancia de la Asamblea Legislativa y, por tanto, la pelea por el poder, por llegar a esas curules. Por eso hemos hablado mucho en este proceso de la doble postulación. Por eso hoy hemos estado hablando más de una candidata a diputada que se anunció que del candidato presidencial, bueno, a pesar de alguna información que ya ahora podemos mencionar de las últimas horas. Pero entonces, quienes vayan a formar las nóminas legislativas es realmente importante. Incluso en los partidos en donde lleve una candidatura presidencial fuerte o no, eso importa mucho, y sobre todo en algunos partidos que quizás dan por descontada la posibilidad de ganar más bien dan por descartada la posibilidad de ganar la presidencia, y entonces el poder por el cual realmente están compitiendo es por la Asamblea Legislativa. Y seguro que hay un sector de la población, incluso dentro del PAC, según algunas informaciones que quienes estamos en esta cobertura hemos podido recoger, de quienes dicen, bueno, no vamos a ganar la presidencia, no importa quién sea, pero bueno, queremos ganar algunas curules, y quienes las ocupen es motivo, por supuesto, de esta tensión y de alguna forma, este resultado que hemos esperado es un punto de partida, un punto de salida para iniciar esas nominaciones que luego se formalizarán, pero que se negociarán durante estas próximas semanas. Un poco el resultado de este análisis que usted expresa, Álvaro, tiene que ver con un proceso político en donde tenemos en Costa Rica una presidencia débil. El presidente en Costa Rica es una figura que ha ido perdiendo paulatinamente poder, y es la Asamblea Legislativa en donde se toman la mayoría de las decisiones de peso. Una cosa que me resultó sorprendente es que el resultado de esta interna del PAC tenía en vilo a muchos dentro de las filas rojiamarillas, pero también afuera había mucha gente en otras tiendas políticas siguiendo muy de cerca los resultados de esta elección. Álvaro, ¿por qué causó tanta expectativa afuera del PAC lo que ocurría en la interna del PAC? Bueno, Ernesto, creo que es natural
que desde otras tiendas políticas sigan lo que ocurre en el PAC, porque es la fuerza gobernante en este momento, porque obviamente porque ganó el 2018, porque había ganado el 2014 y porque ha resultado ser una fuerza protagonista de los últimos años. Incluso sin posibilidades o sin grandes probabilidades al arrancar los procesos electorales. Entonces el temor que hay de algunas fuerzas competidoras es justamente pues, que se repita de alguna manera, a pesar del desgaste político innegable que tiene el gobierno de bandera de PAC, que se repita lo que ha ocurrido en procesos anteriores. Pero además es para criticarlo. Y si dura mucho, se critica. Si la precandidata Hidalgo denuncia anomalías, pues sospechan de la tendencia de Wilmer Ramos. Si quien denuncia es Wilmer Ramos, pues entonces se sospecha de la tendencia de Carolina Hidalgo. Y si hubiera salido los resultados demasiado definitivos, se le critica por la muy poca participación que tuvo, que logró convocar no más de 18,000, con suerte 19,000 personas el domingo antepasado ya. Entonces se le critica por la baja participación, se le critica por lo lento del conteo, se le critica por la comunicación que hace, y quizás todas esas críticas sean válidas. De alguna forma, y esto escuchando a quienes lo estudian desde la ciencia política, pues nosotros como periodistas lo que hacemos es dar seguimiento y hacer alguna lectura dentro de nuestro margen periodístico, pero quienes lo estudian, no se puede descartar una fuerza oficialista por pequeña que sea, sobre todo en este contexto en Costa Rica, en donde el PAC es ya una fuerza del rompecabezas político ya establecida, no es debutante, ya hay nombres conocidos, ya tiene un historial, y entonces no se le puede descartar, y porque además las dos precandidaturas representan cosas muy diferentes, simbólicamente muy diferentes. Una es una joven con una bandera progresista, afín al gobierno, y el otro es un señor más bien conservador, de 60 años, de una ideología más defensora del Estado, digamos, propio de los años 70, que uno diría de manera sencilla, y además, y que en esta dinámica interna del PAC ha representado una suerte de oposición al gobierno de Carlos Alvarado. El mismo Carlos Alvarado que lo nombró a él como diputado, como candidato a diputado para abrir por la provincia de Heredia, pero ahora Wilmer Ramos representa el sector descontento dentro del Partido Acción Ciudadana, sobre todo con las políticas en materia económica que ha determinado el presidente Carlos Alvarado desde gobierno. Entonces representan dos cosas muy diferentes, como decía el politólogo Gustavo Araya en el programa que teníamos esta mañana en Hablando Claro. La oposición necesita saber quién será el candidato para saber cómo atacarlo o cómo contrarrestarlo, y qué tipo de mensajes dará, qué símbolos convocará, a qué nicho se dirigirá, porque entonces de eso depende la estrategia electoral también. Álvaro, justamente ya se va definiendo con mayor claridad a medida que pasan las semanas cuál será el panorama de candidaturas a la presidencia, y la oferta electoral será amplísima. Hay una enorme cantidad de candidatos. En esta fragmentación tan pronunciada, ¿cómo valorar una eventual candidatura de Wilmer Ramos frente a otras opciones como Liner Saborío en el PUSC o José María Figueres en el PLN, o una eventual candidatura de Carolina Herrera frente a estas otras opciones? ¿Cómo valorar esas posibilidades? Bueno, Carolina Hidalgo recogerá sin ninguna duda las críticas directas. Perdón, dije Carolina Herrera y es Carolina Hidalgo, se me mezcló Hidalgo. El perfume. Me parece que el Herrera es el segundo apellido, si no estoy equivocado. Ella recogerá sin ninguna duda todas las críticas que le hagan desde cualquier sector al gobierno de Carlos Alvarado. Entonces ese es un lastre fuerte que ella tiene. Es mujer, joven relativamente para efectos de operación política, ella tiene menos de 40 años, y esto puede convocar a algún sector de la población que, ojo, que las mujeres son las que más votan, las que más participación tienen, y los jóvenes
son la masa más grande, son la masa más grande dentro del padrón electoral. Entonces ahí puede haber algunos guiños de, mire, yo soy mujer joven, pues identifíquese conmigo y vote por mí. Pero sí, por supuesto, muy atada a las políticas económicas del presidente Carlos Alvarado, al ajuste fiscal, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al proyecto de empleo público, a pesar de la negociación pues atropellada o los hierros o los tropiezos que ha tenido en las últimas semanas en lo que tiene que ver con la cláusula de conciencia dentro del proyecto de empleo público, que ya son detalles que ahora parecen muy pequeños y probablemente la mayoría de la población le pase por encima a estos, pero que conforme avance la campaña y lo trabajen los equipos de ataque desde los otros partidos, pues podrían visibilizarse y tener ahí algunos puntos de desventaja. Welmer Ramos, por su parte, es una visión un poco más estatista, crítico del proyecto de empleo público. Esto podría eventualmente acercarlo a algunos sector de la población, al funcionariado público eventualmente, y podría ponerlo en una competencia un poco más directa con algunas ideas, digamos, pretendidamente socialdemócratas de José María Figueres, de Rolando Araya. Pero al mismo tiempo él representa un conservadurismo que posiblemente lo pondría a competir con otros, que ahí sí la gama es muy amplia, de candidatos que invocan, digamos, el tema de los valores, de la familia, y esto, pues obviamente le haría competir en esa piscina pequeña frente a muchos otros pescadores. Entonces, representan cosas muy diferentes, Ernesto, y eso es lo que deberíamos haber conocido ya en los últimos semana y un día. A esta hora, 8:27, el PAC debería estar anunciando, si no es que ya empezó, cosa que sorprendería porque la norma ha sido que anuncie que va a anunciar y que al final se postergue. De hecho, no hay nada todavía en su perfil de Facebook oficial del Partido de Acción Ciudadana. Entonces, por eso es importante conocer, porque representa realmente candidaturas muy distintas, visiones que perfectamente podrían ubicar a Welmer Ramos en un partido y a Carolina Hidalgo en otro, sin ningún problema, porque representan, alguien diría, parte de esta variedad que ya integra un partido consolidado como Acción Ciudadana, pequeño, por pequeño que sea, pero consolidado al fin, y que tiene una variedad y que ellos dos muestran, dos visiones, pero realmente son ofertas electorales muy diferentes, que incluso antagónicas en algunos casos. Álvaro, se nos terminó el tiempo. Pasó la entrevista y seguimos sin conocer quién es el candidato o la candidata por Acción Ciudadana. Igual vamos a seguir conversando sobre estos temas políticos. Se nos quedó por fuera el episodio de Rodrigo Chávez y el lanzamiento de la candidatura a diputada de Pilar Cisneros. Así que vamos a tener que retomar, ojalá ya con un candidato o candidata en el PAC. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Ernesto. Un saludo para todos los televidentes también. Eso. Muchas gracias, Álvaro Murillo, en Conversaciones con Ernesto Rivera. Gracias a ustedes por estar ahí. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.